la pregunta: ¿me amas más que estos? Ese será nuestro tema hoy. ¿Me amas más que estos? Se ha venido exponiendo para beneficio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida temporal y práctica, las diferentes ocasiones en las que debemos guardar nuestro corazón. Hemos sido ilustrados acerca de lo que hay en él, del deber de hacerlo y cuándo es que lo debemos hacer. Para esta oportunidad, hay otra situación que requiere todo nuestro cuidado, toda nuestra atención, y es saber cómo vamos a guardar el corazón frente a esta pregunta. Pues es el mismo Señor Jesucristo quien indaga. No es otra persona, es el mismo Señor Jesucristo que está preguntando: ¿me amas más que estos? Es una pregunta que fue dirigida al apóstol Pedro. Una pregunta más importante que esta no se puede hacer. Es una pregunta que se hizo algo más de 20 siglos atrás y cuyas palabras retumban tan fuertemente en la actualidad al oído del cristiano como al oído de la iglesia. Palabras que retumban como lo hicieron entonces en los oídos del apóstol. Una pregunta que en la actualidad es muy escudriñadora. Una pregunta que, por decirlo menos, es muy provechosa. Esto porque si el Señor indaga en nuestra mente y en nuestro corazón tal como lo hizo con el apóstol, ¿qué responderíamos entonces? Muy seguramente, con la ligereza de nuestra mente y de nuestras palabras, contestaríamos afirmativamente: ¿me amas más que estos? Por supuesto que sí. Casi ni dejaríamos que terminara la pregunta. Pero sabe, esa respuesta la haríamos sin el menor cuidado, o la haríamos respondiendo porque quien nos está preguntando merece todo nuestro respeto y todo nuestro temor. Fueron 3 veces que el Señor Jesucristo realizó esta pregunta para que el apóstol reconsiderara su respuesta. La respuesta a esta pregunta entonces merece toda nuestra atención, pues como cristianos que creemos en las Sagradas Escrituras, sabemos que nuestro camino de salvación está estrechamente ligado a esto: la vida y la muerte. La tenemos delante. El cielo o el infierno dependen de la respuesta que demos a esta pregunta, que parece sencilla y simple, pero como argumentamos, hay demasiada profundidad en ella. ¿Podrá alguien que no conoce al Señor amarle? ¿Podrá alguien que es enemigo del Señor amarle? Usted dirá: esa pregunta sobró. Espere, hermano. Realmente nosotros amamos al Señor de acuerdo a los sentimientos naturales y al parecer de nuestro corazón, o realmente amamos al Señor porque es el Señor. Vamos a ver y vamos a responder esta pregunta no tan ligeramente, sino vamos a examinarla a la luz de lo que el Señor nos pueda ayudar en esta instrucción. Así que mi primer encabezado está dirigido a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. Hicimos la pregunta: ¿podrá alguien que no conoce a Dios responderle que le ama y aún más si este es su enemigo?
La disposición para amar a alguien constituye uno de los sentimientos más comunes que Dios ha implantado en la naturaleza humana. Desde que tenemos conocimiento, amamos. ¿Que cómo se dio eso? Ahí está. Es lo que colocó el Señor en el corazón. Ahora, desgraciadamente, las personas con demasiada frecuencia vuelcan sus afectos a objetos que no son dignos de amar, los cuales ni siquiera valdría la pena tenerlos en cuenta. Esa es su naturaleza carnal, y lo que su naturaleza le indica, eso hacen. No puede ser de otro modo, ya que el hombre está dominado por una mentalidad carnal, y esa mentalidad carnal es enemiga del Señor. La Escritura en Romanos 8, versículos 7 y 8, dicen: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estamos hablando de los enemigos de Dios. Así que los que viven conforme a la carne permiten que sus vidas básicamente estén determinadas por su pecaminosa naturaleza humana. Ponen sus mentes, están tan profundamente interesados, hablan constantemente, se ocupan y viven y se glorían en las cosas que son de la carne, es decir, de la pecaminosa naturaleza humana. ¿Acaso estas personas que viven así creen que existe Dios? La Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso está en el Salmo 14:1 y en el 53:1. Desprecian el honor al Señor, son necios, viven como si Dios no existiera. Son los que no buscan al Señor ni le invocan. ¿Por qué razón? Porque su corazón está atestado de toda pecaminosidad. Esa es la manera como los hombres han ido mostrando su maldad. Y es así, porque no tienen temor de Dios. Las malas prácticas de los hombres fluyen de sus malos principios. Han desdibujado de tal manera el amor de Dios y hacia Dios, haciendo gala de los principios mundanos que los rigen. Hace algunos años, un grupo muy famoso, mundano por supuesto, proclamaba en una de sus canciones: todo lo que necesitas es amor. Ese grupo es The Beatles o los Beatles, como les decimos nosotros. Pero no cantaron sobre el amor a Dios, porque si lo hubieran hecho, al menos alguna minucia de verdad contendría su canción. ¿Eso qué es lo que nos está demostrando? Que la cultura popular es la que rige el corazón mundano de las criaturas. Por favor, hermanos, analicemos si hoy un himno que cantamos al Señor es tan famoso como una canción de Balvin, por ejemplo. Eso es lo que rige al mundo. El amor a Dios y para Dios es absolutamente diferente a lo demarcado por los corazones mundanos. El mundo, por supuesto, entonces ama de acuerdo a su satisfacción. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Es tal el antagonismo del mundo contra Dios y contra el cristianismo que ellos se han dedicado a hacer falsificaciones satánicas. Falsificaciones como la inmoralidad, la impureza, la codicia, pues son sexualmente sucios, impuros, codiciosos. Y por supuesto todas estas personas que así actúan no tienen cabida en el reino de Cristo y de Dios. En nuestra generación, la inmoralidad es el sustituto preferido del amor. El hombre de hoy es un enemigo acérrimo de Dios y de sus santas disposiciones. Por lo tanto, podemos afirmar con toda seguridad que no conocen ni por equivocación el amor de Dios y que se debe tener a Dios. Primera de Juan 4:7. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De tal manera que el amor del mundo está tan alejado del amor de Dios como está el oriente del occidente, por decir alguna distancia. Pues no conocen el amor de Dios y muchísimo menos conocen a Dios. Y con esto quiero decirles, hermano, que uno ama lo que conoce. Y si no conoce a Dios, ¿cómo lo amará? Pero les decía, la pregunta que hice, ¿cómo un enemigo amará a Dios? No puede, pero ama. Ama porque está en su naturaleza. Así que la pregunta no estuvo por demás, pero ese amor no está perfilado hacia la santidad que Dios exige. En segundo lugar, con una pregunta vamos a hacer este encabezado. ¿Realmente amamos a Dios? Veamos el contexto de este versículo, de esta porción de la Escritura que leímos. Dice, después, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y yo quiero llamar su atención aquí. ¿Por qué Simón, hijo de Jonás? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no cualquier otro? ¿O por qué no todos? Sino ¿por qué Simón, hijo de Jonás? ¿Por qué él? Rebobinemos un momento. ¿Quién era Pedro para el Señor Jesucristo? Nosotros vemos en la Escritura que Pedro, Juan y Santiago eran sus amigos más cercanos. Como hemos venido diciendo, eran del círculo más pequeño en cuanto a la relación con el Señor. Pedro, ese hombre que muchas veces hizo cosas y dijo cosas sin control. Cuando el Señor dijo que iba a ser arrestado y demás, él dijo, mi vida pondré por ti. Hizo cosas, Pedro, que se le adelantó a muchos, afirmando, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cosas importantes hizo Pedro. Pero antes de ir a la cruz, el Señor observó a Pedro y le dijo, Pedro, el diablo ha pedido zarandear su vida, pero yo lo voy a guardar. Pero esto, antes que amanezca, usted me habrá negado 3 veces. Ese que acaba de decir, mi vida pondré por ti. Ustedes conocen la historia. El Señor fue arrestado y estaba en manos de sus enemigos. Y allá en manos de sus enemigos necesitaba, por decir algo, hermanos, la compañía al menos de alguien que estuviera cerca, como sus amigos, como Pedro. Aunque Pedro estaba cerca, estaba tan lejos en esa oportunidad, porque 3 veces fue interrogado acerca de quien estaba ya prisionero, y él dijo, no lo conozco, no sé de ese hombre, no sé de él. Y cuando terminó de hacerlo,
el gallo cantó y éste miró al Señor, y dice que los ojos del Señor escudriñaron hasta el fondo de su alma, que Pedro tuvo que partir de ahí a llorar. Ahora el Señor ha resucitado. Ahora el Señor está compartiendo con ellos. Y el Señor entonces tiene que decirle a Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Y Pedro dijo como siempre: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: pues apacienta mis corderos. Pero otra vez viene la pregunta, por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro otra vez responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y viene la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Por qué hay tristeza en el corazón de Pedro? Vamos a decir algunas cosas. Porque el Señor lo pudo tener por mentiroso. Porque el Señor no estaba seguro del amor de Pedro. Porque el Señor sabía que Pedro era ligero para responder. ¿Qué buscaba el Señor en las respuestas de Pedro? Pero Pedro, ¿qué no entendía de las preguntas del Señor? Así que Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Ahí es que lo quería tener el Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a encomendar: apacienta mis ovejas. Hermanos, toda persona que profesa a Dios un afecto puede pensar y creer que su naturaleza ha sido cambiada. Y por supuesto esto lo dudamos. Como también podemos decir que una persona con una naturaleza no regenerada puede llegar a tener algún conocimiento verdadero de la naturaleza y carácter de Dios. Eso se da. Pues estas personas se ven obligadas a reconocer que Dios es grande y bueno. Pero estas personas no hallarán contentamiento en la excelencia del Creador, ni sentirán interés por las cosas del Señor, ni se mostrarán agradecidos por las bondades y misericordias de Dios, ni por lo recibido de su mano. Ahora, viendo a los que se confiesan cristianos, y entonces ya me estoy metiendo en nuestro campo donde nos interesa. Nosotros que nos confesamos cristianos, es importante que entendamos que un verdadero cristiano no lo es por el mismo hecho de haber sido bautizado. No lo es. Lo es por una razón mucho más profunda que veremos luego. No lo es tampoco por el hecho de que asista una vez por semana a la iglesia como una rutina a los cultos del Señor y al resto de la semana vive como si no hubiera Dios. De tal manera, hermanos, que el formalismo no es cristianismo. Podemos venir, podemos estar acá, pero ¿qué de nuestro amor al Señor? El culto ciego y una adoración rutinaria no constituyen un verdadero cristianismo. Romanos 9:6 dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Asimismo, no todos los asistentes, los miembros de la iglesia visible del Señor Jesucristo son verdaderamente cristianos. La verdadera convicción por Cristo está en su corazón y es toda su vida. Es algo que está y siente en su corazón y que otros lo pueden ver en su vida y en su conducta. Y eso se puede ver a raíz del cambio que ha tenido, el absoluto cambio que ha tenido en su vida. Y es cuando esa persona
ha confiado en la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados. También es una persona que se siente segura de haber sido o de ser declarado inocente en la justicia de Cristo. Y también es una persona que se afana por conformarse a la vida, a la semejanza de Cristo, porque Cristo es su ejemplo. Pero por encima de estas cosas, hay algo que es verdaderamente característico en todo cristiano. Escúchame, hermano. Hay algo que es verdaderamente característico en la vida de un cristiano. Y es su amor por Cristo. Su amor por Cristo. El conocimiento bíblico, la fe, la esperanza, la reverencia, la obediencia son rasgos distintivos de un cristiano. Pero resultaría pobre esta descripción del verdadero cristiano si se omitiera el amor hacia su divino Maestro. Esto no tendría sentido si no lo conoce, si no confía en Él y si no le obedece. El verdadero cristiano, sobre todas las cosas, ama al Señor. El rasgo distintivo del verdadero cristiano lo encontramos mencionado varias veces en la Escritura. Como también la expresión la fe en el Señor Jesucristo. Esto nosotros lo conocemos muy bien. Pero no nos olvidemos que en la Escritura se nos menciona el amor en términos demasiado fuertes. El peligro del que no cree es grande, pero el peligro del que no ama es igualmente grande. Tanto el no creer como el no amar constituyen los respectivos escalones hacia la ruina eterna. Primera a los Corintios 16:22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Para el apóstol Pablo, no hay posibilidad de salvación para el hombre que no ama al Señor Jesús. Inclusive la persona puede no tener nociones tan claras y aún así salvarse. Puede que le falte valor y ser presa del temor como a Pedro y aún así salvarse. Puede caer tan terriblemente como David, pero sin embargo levantarse otra vez. Pero si una persona no ama a Cristo, no está en el camino de la vida, la maldición está todavía sobre él y camina por el sendero ancho que lleva a la perdición. En tercer lugar, las razones por las que un cristiano ama a Cristo. Me parece muy importante, hermanos, que nosotros miremos. Sí, debemos tener amor hacia Cristo. Aún no somos enemigos de Dios, pero no entendemos si realmente amamos al Señor. Entonces aquí hay una ayuda para que nosotros observemos algunas razones por las que debemos amar al Señor, por lo que nosotros sabemos que amamos a Cristo. Existen varias razones por las que cada uno de nosotros debe saber si está amando o no al Señor. El apóstol Juan expresa en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que veamos algunas de estas razones. En primer lugar, hermanos, por todo lo que Cristo ha hecho. Debemos amar al Señor por todo lo que Cristo ha hecho. Bueno, ¿y qué hizo el Señor entonces? El cristiano ama al Señor Jesucristo
Porque fue el Señor el que sufrió en su lugar la muerte en esa horrorosa cruz. Con su sangre el Señor nos redimió de toda culpa y de las consecuencias y del poder del pecado. Por su Espíritu Santo nos llamó e hizo que viniéramos al arrepentimiento, que creyéramos en Cristo y que tuviéramos una vida de esperanza y de santidad. Porque Cristo ha borrado y perdonado nuestros pecados. Nos ha librado del cautiverio del mundo, de la carne y de Satanás. Y por supuesto de todo esto que nos lleva o que nos llevaba directo al infierno. El Señor, al morir en la cruz y al perdonar nuestros pecados, nos arrebató del borde del abismo que conduce al infierno y nos puso en el estrecho sendero que conduce al cielo. En vez de tinieblas, nos ha llenado de luz. En vez de intranquilidad, nos ha dado paz. Esa paz de conciencia que todos necesitamos. En lugar de incertidumbre, nos ha dado esperanza. En lugar de muerte, vida eterna. Hermanos, si siguiéramos enumerando todo lo que Cristo ha hecho, ¿no tendríamos razones para amarlo? Hermano, le pregunto, si el Señor ahora viniera y estuviera aquí y nos pregunta, ¿me amas? ¿Qué responderíamos? En segundo lugar, por todo lo que todavía Él hace, porque no hizo solamente, sino que continúa su obra en nosotros. El creyente sabe que Cristo perdona sus pecados, que el Señor perdona nuestras faltas, que sana nuestras heridas según su santa y perfecta voluntad, que es el santo mediador que intercede todo el tiempo por nosotros ante el Padre. Diariamente el Señor está supliendo para las necesidades del alma y nos provee de gracia y misericordia a cada instante. A través de su Espíritu Santo nos sigue guiando en todas las cosas que necesitamos en esta vida temporal. El Señor nos sostiene en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia. Y que cuando tropezamos y caemos, la mano bondadosa del Señor está para levantarnos y defendernos de todos nuestros enemigos. Y todo esto mientras Él está preparándonos un hogar eterno en el cielo. Con todos esos privilegios, hermanos, ¿no hemos de amar al Señor? ¿Hemos de dudar un poco de nuestro amor al Señor? Y si esto fuera poco, hermano, en tercer lugar, porque Cristo pagó todas nuestras deudas. Hermano amado, ¿no cree que la persona que en este momento está en prisión porque está endeudado o porque ha cometido un crimen, etcétera, pero que está en prisión, esta persona no amará al amigo que de una manera inesperada y sin merecerlo ha pagado todas las deudas y aún así lo ha hecho su socio? ¿No se amará a una persona así, naturalmente, digamos? ¿No cree usted que el prisionero que ha sido tomado en la guerra y lo condenaron a muerte por ser enemigo,
No amará a aquel que con riesgo de su propia vida se infiltró entre las filas del enemigo y lo libertó. ¿No lo amará? ¿No cree usted que aquel hombre que estuvo a punto de ahogarse bajo las aguas del mar embravecido, amará a aquella persona que se lanzó al mar desafiando el peligro y con gran esfuerzo lo libró de una muerte segura? ¿No lo amará? ¿No amaremos al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros? ¿No lo amaremos? ¿Tendremos en duda eso? ¿Acaso nuestro corazón está tan apartado de esas realidades? Pues de la misma manera y bajo los mismos principios, el verdadero cristiano ama a Jesús porque Él se entregó por nosotros. Porque Él pagó por nosotros. No hay deudas. Todas han sido canceladas. En cuarto lugar, porque el amor de Cristo es inseparable de la fe salvadora. La fe de los diablos está desprovista de amor y también la fe que es intelectual. Pero la fe que salva va acompañada de amor. El amor no puede usurpar el oficio de la fe. No puede justificar ni unir el alma a Cristo, ni trae paz a la conciencia. Pero allí donde hay verdadera fe, habrá también amor a Cristo. No puede estar esto separado, amor y fe. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es así, hermano, que la persona que ha sido verdaderamente perdonada, y usted y yo sabemos de cuánto nos perdonó el Señor, cuánto fue que nos perdonó el Señor. Por eso a veces nos preocupa un poco, ¿sabe?, ver algunos de nuestros jovencitos que se han levantado con todas sus necesidades satisfechas, que han nacido en cuna de algodón, por decir algo, que no han tenido que enfrentar al mundo ni cosas como esas. ¿Les parece que el cristianismo es algo tan superficial, es algo que no vale la pena? Es algo que los hermanos no toman, o nuestros jovencitos, o algunos que ya han crecido suficiente, no le han visto la importancia al cristianismo y mucho menos a amar a Cristo por lo que Él hizo. No les interesa. ¿De qué pecados me ha perdonado Dios? Inclusive podrían preguntarse. Pero acabamos de decir de cuántas cosas el Señor nos ha librado y cuántas cosas hizo y está haciendo. Así que si una persona no tiene amor a Cristo, se puede estar en lo cierto que no tiene una verdadera fe. En quinto lugar, porque el amor a Cristo es la fuente del servicio cristiano. Se hace muy poco. Cuando se hace cualquier tipo de labor en la obra del Señor, movidos por la obligación o por el conocimiento de lo que es justo y recto. Se está haciendo muy poco así. Antes que las manos se muevan, el corazón debe estar interesado. Pongamos el siguiente ejemplo, hermanos. El médico, ya sea él o ella, el médico puede desempeñar con absoluto cuidado y responsabilidad todos sus deberes facultativos y atender al enfermo con toda solicitud. Pero aún así,
hay una gran diferencia cuando es el esposo o la esposa de ese médico el que se encuentra enfermo. ¿No creen ustedes que le daría muchísimos más cuidados y estaría mucho más comprometido con ayudarle? O la madre que ve a su hijo que está en peligro de muerte. Esa madre ¿no hará lo que sea para librar a su hijo? Así como ese profesional desempeña su labor por beneficio de la paga y trabaja por eso, la otra, esa madre que ve a su hijo en peligro, está haciendo su oficio de madre, cumpliendo su oficio de madre por los impulsos de su corazón. Mientras uno obra por la obligación, otro obra en el sentido del amor y el afecto. Así también en lo que respecta al servicio cristiano. Hermanos, ¿estamos haciendo las cosas por amor al Señor? Ustedes habrán oído, y no es una frase que nosotros tenemos, hay un cliché para ayudar al hermano, que estamos diciendo todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No está pasando eso. Es que realmente queremos saber si usted lo que está haciendo o si yo lo que estoy haciendo lo estamos haciendo inundados por el amor que tenemos al Señor. Todo lo que hagamos se debe distinguir por el intenso amor que tenemos hacia el Señor. Y en sexto lugar, el amor de Cristo debería ser el tema básico de la instrucción a los niños. Repito, el amor de Cristo debería ser el tema básico de la instrucción a los niños. ¿Sabe una cosa, hermano? Cómo nos gusta saber de la elección, de la justicia imputada, del pecado original, de la justificación, de la santificación, de la predestinación y aún la fe y las doctrinas que a menudo, muy seguramente, nos ayudan a nosotros, pero están causando confusión al niño. Y esto pasa porque los niños tienen una tierna edad y todavía no tienen esta capacidad de meter todo eso en su cabeza. Pero el amor a Jesús es algo que está a su alcance y a su entendimiento. Al niño le podemos enseñar que Jesús le amó incluso hasta la misma muerte y que él debe corresponder a ese amor. Es un tema, el amor al Señor es un tema que se amolda a su capacidad mental. ¿Cuán ciertas son las palabras de Mateo 21:16? Cuando el Señor dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hay muchos cristianos que conocen las doctrinas mencionadas anteriormente y eso está bien, hasta los credos y las confesiones de fe. Sin embargo, tienen menos conocimiento de lo que es un cristianismo real que un niño pequeño que solo sabe que ama a Cristo. Hermanos, qué bueno es saber todo lo que el Señor nos enseña, pero mucho mejor sobre estas cosas es saber que nosotros amamos al Señor. Concluyamos de esta manera, hermanos. Yo no me voy a dirigir a los pecadores en esta mañana que no tienen a Cristo. Ya dijimos, son enemigos de Dios. Pero voy a hablar con usted, hermano. Al iniciar esta instrucción pregunté, llegado el momento en el cual nos encontramos frente al Señor y nos haga la misma pregunta que el apóstol Pedro, ponga su nombre ahí antes de esta pregunta. ¿Me amas? ¿Tú me amas? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Muy seguramente
Volvemos a lo dicho antes. Utilizando nuestra ligereza, daríamos un sí. ¿Por qué? Porque Él es Cristo, porque Él es el Señor, porque le tememos, porque le respetamos. Permítanme hacer alusión a esto. Si el pastor fuera a cada uno de nosotros y nos preguntara, ¿me amas? Muy seguramente no encontraría un no. ¿Quién le diría no? Todos dirían sí. ¿Por qué? ¿No pasaría lo mismo si estuviéramos delante del Señor? Con más razón temblaríamos y diríamos sí. Pero como discípulos del Señor, debemos preguntarnos sinceramente si en realidad lo amamos o no, ya que si no lo amamos, deberíamos ser excluidos de la comunión eclesial. Nuevamente uso el texto de 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero pregunto, ¿será verdad que el Señor no sabe de nuestro amor hacia Él? Recordemos que el Señor sabe absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. David dijo, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Eso está en el Salmo 139:4. Y si el Señor sabe todas las cosas, ¿por qué nos pregunta? Cristo interrogó a Pedro de esa manera porque luego de la caída del apóstol daba motivos para dudar de ese amor, porque cuando fue exigido para dar testimonio de su relación con el Señor, lo negó. Si de veras el apóstol hubiera amado al Señor intensamente, no se había avergonzado de Él. Así que, hermano, no debemos pensar que esta pregunta es un insulto o una bofetada si se nos interroga. El Señor está examinando con sinceridad nuestro corazón, porque hemos hecho cosas muy parecidas e incluso cosas que han sido peores. ¿Tiene razón el Señor de dudar de nuestro amor hacia Él? Por supuesto que sí. Aún hay mucho mundo, aún hay mucha carne, aún hay mucha distracción en nuestro corazón. No lo hemos cuidado, no hemos cuidado nuestro corazón como Dios ordena. Somos débiles ante las tentaciones. Hemos preferido callar a la hora de testificar de nuestro Señor. No hemos sido los testigos responsables de su suprema gracia. Para muchos de nosotros, su cruz sigue siendo una pesada carga. La obra del Señor nos quita mucho de nuestro apreciado tiempo. No desgastamos nuestra vida en Cristo. Nuestras oraciones son frías y carentes de tiempo. Su palabra no es esa que escudriñamos con esa necesidad. Nuestros devocionales, de unos como otros, hablamos del privado o público, son asuntos que no nos llaman demasiado la atención. Y saber que todo esto nos lleva a una comunión perfecta con el Señor, con nuestro Salvador bendito, y a demostrar a través de esto cómo lo amamos. A veces preferimos estar ocupados en las cosas de este mundo. Oh amados, ¿cuánto nos falta para amar al Señor? Pues su mandamiento es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Así que debemos amarlo con un amor sincero, que no sea de palabra ni de lengua, sino interiormente, en verdad. Con un amor fuerte. El que es nuestro todo debe tener nuestro todo y nadie sino Él. Con un amor superlativo debemos amar a Dios sobre toda criatura y no amar a nada, sino lo que amamos por Él. Con un amor inteligente, amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia requiere que veamos todas estas circunstancias que el Señor hizo y sigue haciendo. Con un amor entero, porque el Señor es uno. Nuestros corazones deben estar unidos en este amor. Oh hermanos, que este amor de Dios pueda ser derramado en nuestros corazones. Y termino con este texto. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Oremos.